Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Es para mí un gusto poder nuevamente encontrarme con ustedes en una sesión, bueno, en la sesión inicial de nuestra asignatura. En nuestra anterior clase nosotros hemos podido presentarnos, también tenemos un foro correspondiente a la interacción que se puede dar entre nosotros en nuestra aula virtual, pero comenzamos ya con el estudio de nuestra materia propiamente dicha. Y es justamente la introducción al derecho sucesorio la que vamos a llevar el día de hoy. Tal cual nosotros hemos podido llevar a lo largo de las otras asignaturas de derecho civil, ustedes han desarrollado entre estas el derecho civil personas, el derecho civil 1, cuando llevaban esta materia, derecho civil obligaciones, derechos reales, derecho civil, contratos. Ustedes han ido desarrollando de a poco una definición del derecho civil, ¿no? Y bueno, para ubicar el derecho sucesorio, nosotros tenemos que ubicar al derecho civil, porque el derecho sucesorio forma parte del derecho civil. El derecho civil, estimados estudiantes, forma parte del derecho y el derecho, según algunos autores, se puede dividir en derecho público y derecho privado, ¿no? Otros autores ya harán una división tripartita y nos indicarán que el derecho se divide en derecho público, derecho privado y también el derecho social estaría dentro de estas categorías. Pero si nosotros revisamos, por ejemplo, a Hans Kelsen nos dice la división entre derecho público y privado no existe, porque al final todo el derecho emana del Estado, ¿no? Todo el derecho, toda la normativa jurídica va a emanar del Estado. Entonces, la división en derecho privado y derecho público termina no siendo, por no ser válida, ¿no? El, dependiendo de cada una de estas perspectivas, dependiendo de cuál de estas perspectivas nosotros vayamos a seguir, podemos decir que el derecho civil es una rama del derecho privado, o podemos decir también que simplemente el derecho civil es una rama del derecho, ¿no? Es indistinto. Entonces, dependerá de qué perspectiva les llame más la atención. Es decir, si nosotros nos acogemos a la división clásica que se daba en Roma, expuesta por Ulpiano y Cicerón, entre otros, esta división que dividía entre derecho público y privado, el jus publicum y el jus privatum, ¿no? Entonces, nosotros decidimos cuál de estas usar en el momento de definir, ¿no? Podemos decir entonces, reitero, que el derecho civil es una rama del derecho privado, o podemos decir sencillamente que el derecho civil es una rama del derecho. Pero esta rama del derecho regula las principales relaciones entre los particulares, ¿no? Relaciones de carácter privado, lo que nos decía Jimena Ovidio hace un momento. Y estas relaciones de carácter privado van a ser específicamente las siguientes, ¿no? En primer lugar, el derecho civil va a regular los derechos de la personalidad, va a regular los derechos de la personalidad, el régimen de la persona como tal, es decir, cuándo se inicia la personalidad, desde qué momento podemos nosotros considerar a un ser humano como persona y en qué momento termina esto, ¿no? Cuando ustedes veían la relación jurídica, han visto que la persona es un elemento sumamente importante del derecho, ¿no? Sin persona no tenemos derechos subjetivos, sin persona no tenemos obligaciones que deba cumplir la misma, sin persona no tenemos el elemento de la voluntad de los contratos, sin persona no tenemos la última declaración de voluntad que pudiera tener una persona respecto a sus bienes, ¿no? Entonces, es una rama muy importante porque en esta vamos a ver, por ejemplo, los tipos de capacidad, la capacidad jurídica, la capacidad de obrar, esto que ustedes ya lo saben de manera muy clara y de manera que han estudiado de manera exhaustiva, ¿verdad?
Además de estudiar el régimen de personas, el derecho civil estudia los bienes, ¿no? Los bienes y los derechos reales. ¿Qué tipos de derechos pueden recaer sobre qué tipos, sobre los bienes, ¿no? Y sobre qué tipos de bienes pueden recaer determinados derechos. Entonces, en esta asignatura, ustedes han revisado el derecho de propiedad, el usufructo, el uso, la habitación, las servidumbres, los derechos reales denominados de garantía, es decir, la anticresis, la hipoteca, la prenda. Entonces, ustedes han desarrollado eso, ¿no? Los derechos reales sobre cosa propia, dentro de los cuales se estudia la propiedad, la posesión, la copropiedad, la propiedad horizontal, el derecho de superficie, el derecho, el denominado derecho a construir también, los derechos reales sobre cosa ajena, dentro de los cuales estará el usufructo, el uso, la habitación y la servidumbre, ¿verdad? Y los derechos reales de garantía que hemos mencionado hace un momento. Entonces, el derecho civil regula también ese régimen de bienes. Y en esta parte del derecho, ustedes han estudiado el tema del patrimonio, ¿no? El patrimonio es el conjunto de bienes y obligaciones que, eh, que van a, que van a ser inherentes y que van a pertenecer a una determinada persona. Además del régimen de bienes y de los derechos que pueden recaer sobre las cosas, el derecho civil estudia las obligaciones, ¿no? Las obligaciones, esa relación jurídica por la cual una persona denominada deudor debe realizar una prestación a favor de una persona denominada acreedor, quien tiene la facultad, en caso de incumplimiento, de agredir el patrimonio de su deudor, ¿no? En esto ustedes han visto las fuentes de las obligaciones, por ejemplo, han visto que el contrato es una de las fuentes importantísimas de las obligaciones, que también amerita su propio estudio, ¿no? Pero además del contrato han debido ver la declaración unilateral de voluntad, además han debido ver la gestión de negocio ajeno o la gestión, también denominada gestión de negocios. También han debido ver, además de la declaración unilateral de la voluntad, el pago de lo indebido, ¿no? El pago de lo no debido también se llama, y también el denominado enriquecimiento ilegítimo, que generan obligaciones, ¿cierto? Pero además de estas ramas tan importantes, es decir, el derecho civil, además de ser esta rama del derecho privado interno, como lo denominan algunos autores, que estudia el régimen de personas, los bienes y los derechos que pueden recaer sobre los bienes, las obligaciones en general y los contratos en particular, estudia el derecho sucesorio, es decir, la sucesión por causa de muerte, ¿no? La denominada sucesión mortis causa. Entonces, encontramos nosotros al derecho sucesorio dentro del derecho civil y el derecho civil dentro del derecho o también dentro del derecho privado, depende de la perspectiva que nosotros vayamos a seguir, ¿no? Pero, ¿qué es el derecho sucesorio? Veamos algunos aspectos. Ustedes ya saben, ¿no? Que el derecho sucesorio está relacionado con el término herencia, es decir, es el derecho sucesorio implica aquella normativa jurídica que produce efectos jurídicos el momento en que una persona fallece, ¿no? Mediante la muerte y mediante el fallecimiento presunto. Pero nosotros vamos a ir ordenando de a poco las ideas. Y vamos a empezar esta temática estudiando cuáles son los fundamentos del derecho sucesorio. Nosotros ya sabemos que una persona al fallecer pierde algunos derechos, pero tiene otros derechos que subsisten, ¿no? Tiene algunos derechos que subsisten. Entre estos derechos que subsisten se encuentran justamente los derechos patrimoniales. Los derechos y obligaciones patrimoniales subsisten bajo aquella premisa que establece, bajo aquel adagio también podríamos decir, que establece que quien contrata para sí, contrata para sus herederos. El derecho sucesorio, entonces, a lo largo de la historia
ha tenido diferentes perspectivas que han procurado justificarlo. Nosotros vamos a analizar el día de hoy cuál es ese fundamento teórico del derecho sucesorio, ¿no? Se encuentran para justificar ese derecho sucesorio, para justificar esa transmisión del patrimonio posteriormente al fallecimiento del causante, existen diferentes tendencias. Una de ellas va a ser una tendencia que tiene fundamentos de tipo individualista y otra de estas es aquella tendencia que tiene fundamento social, ¿ya? Entonces, algunos, la pregunta es, ¿por qué existe el derecho de sucesión? ¿No? Y algunos nos dirán, a ver, todo depende del individuo y de cómo el individuo, el individuo dirige sus relaciones con otras personas. Es por ese motivo que surge el derecho de sucesiones. Y otros dirán, no, un momento. En realidad el derecho de sucesiones no debería existir. ¿Por qué? Porque todo lo que adquirimos, todos los bienes, todo el patrimonio que nosotros adquirimos, en realidad lo hacemos con colaboración de la colectividad en general, es decir, la sociedad. Entonces no debería existir esa posibilidad. Analicemos cada una de estas perspectivas. Analicemos cada uno de estos fundamentos, ¿no? Las perspectivas o las tendencias individualistas, los fundamentos de tipo individualista, nos dicen que, bueno, tienen diferentes vertientes, ¿no? Tienen diferentes perspectivas. La más trascendente es esta que vamos a explicar en este instante, ¿no? La primera tendencia que nos dice, que trata de justificar la existencia del derecho sucesorio, se va a basar en la perpetuidad del derecho de propiedad. Cuando ustedes estudiaban la materia de bienes y derechos reales, ustedes veían que una de las características del derecho de propiedad es justamente su perpetuidad, ¿no? El derecho propietario sobre las cosas va a persistir mientras el titular no se deshaga de ellas, de este derecho, ¿no? Mientras no se deshaga de los bienes sobre los cuales tiene propiedad. Entonces, una de las características de la propiedad es justamente la perpetuidad. Y lo que trata para justificar la existencia del derecho sucesorio, esta teoría, esta perspectiva, se pregunta lo siguiente, ¿no? ¿Qué destino le podríamos dar a un patrimonio sin titular? Es decir, cuando una persona fallece, queda un patrimonio, ¿no? Queda un conjunto de obligaciones, queda un conjunto de bienes. El patrimonio, como ustedes ya saben, no está compuesto solo por bienes, ¿no? No está compuesto solo por riqueza. El patrimonio está compuesto también por las obligaciones. Es por esto que la teoría patrimonio-personalidad que uno estudia en la materia de bienes es sumamente importante para comprender el derecho sucesorio, ¿no? Esa sucesión a título universal, esa universalidad que transfiere el causante a sus herederos. Es decir, está compuesta por un elemento activo y un elemento pasivo, ¿no? El elemento activo que está compuesto por derechos, por bienes y por créditos. Y un elemento pasivo que está compuesto, como ustedes saben, por deberes, obligaciones y cargas de carácter, todas estas económico, pecuniario, avaluables en dinero. Entonces, y lo que se pregunta esta perspectiva, o bueno, la primera perspectiva individualista que nosotros vamos a estudiar, es qué pasa cuando una persona fallece, qué pasa con todos esos bienes, con todas esas obligaciones. La primera posibilidad, nos dice, es reconocer que ese patrimonio no tiene dueño. Es decir, que sería una cosa de nadie o res nullius, ¿no? Es una posibilidad, claro está. ¿O qué dicen ustedes? Cuando uno fallece, quedan ciertos bienes, quedan ciertas obligaciones y al final
Si uno fallece, una de las posibilidades, y de hecho la más visible, la posibilidad visible, más visible es que esos bienes quedan sin ningún titular, ¿verdad? Es decir, yo tengo mi casa, fallezco, tocando madera, claro está, eh, fallezco, lo que es visible es que esa casa ya no tiene un titular. Entonces, esa es una opción, nos dicen, ¿no? La otra opción es declararlos como bienes del Estado, ¿no? Como bienes del Estado, de aquella entidad jurídica y políticamente organizada, ¿no? Esto que ustedes ya han podido estudiar en pensamiento político, en derecho constitucional, ¿no? Ese ente del cual emana el derecho, que es el Estado. Mediante sus órganos emanan leyes que nosotros, los abogados, aplicamos, ¿no? Buscamos aplicar. Y la tercera opción, o sea, tenemos dos opciones, ¿no? Una, que no sean bienes de nadie, otra, que pasen a manos del Estado, y finalmente hay una opción que es conceder al titular, es decir, al propietario, aquel que tiene el derecho sobre el bien, la posibilidad de disponer de sus bienes después de la muerte, prolongando su voluntad más allá de su existencia. Esta tendencia, estimados estudiantes, es la más aceptada por los sistemas occidentales, pese a que también tiene cierta debilidad conceptual, ¿no? Vamos a ver nosotros que hay diferentes teorías que tratan de justificar por qué las personas tenemos esa facultad de disponer de nuestros bienes más allá de nuestra muerte, o sea, posteriormente a nuestra muerte. Algunos autores incluso han denominado que el derecho sucesorio no solo podría llamarse mortis causa, o mejor dicho, le dan el nombre de post-mortem, ¿no? El fundamento teórico de esta tendencia, entonces esta perspectiva lo que nos dice es que el titular puede disponer, y esta es la que ha sido aceptada. Vamos a ver qué teorías hay en un momento más. Esta es la tendencia entonces que nuestro Código Civil también recoge. Nuestro Código Civil acepta que las personas dispongan de sus bienes después de la muerte. Pero vamos a ver, ojo, vamos a ver que hay un límite. Hay un límite establecido por la legítima, ¿no? Y el fundamento teórico para que las personas puedan disponer de sus bienes después de bueno, puedan disponer de sus bienes para que esto tenga efectos después de su muerte, está sustentado en lo siguiente, ¿no? En primer lugar, la propiedad es un derecho perpetuo. Eso, eso viene desde el derecho romano, ¿no? La propiedad es un derecho perpetuo. ¿Qué significa? Que si el derecho propietario se terminara con nuestra muerte, esto siguiendo lo que nos establece Guillermo Borda, si el derecho propietario se extingue con nuestra muerte, ¿qué pasaría? ¿Seríamos propietarios? No, no es cierto. Seríamos simples usufructuarios vitalicios de los bienes. Solo tendríamos un derecho de usufructo sobre las cosas. Y eso significa que ante nuestro fallecimiento, los bienes, o bueno, el derecho propietario ya no existiría, ¿no? Entonces, como el derecho de propiedad es perpetuo, nosotros podemos disponer de nuestros bienes para que existan efectos jurídicos después de nuestra muerte, ¿no? En segundo lugar, el fundamento teórico de que se pueda disponer después de la muerte está en la facultad de la voluntad del titular para disponer de sus bienes en lo futuro, aun cuando haya fallecido, ¿no? Está entonces en el reconocimiento por los ordenamientos jurídicos de que el causante pueda disponer, ¿no? Mediante su voluntad, el destino de su propiedad. Entonces son dos los elementos, ¿no? En primer lugar, la propiedad es perpetua. Y en segundo, la voluntad nos faculta, bueno, la ley nos faculta que mediante nuestra voluntad, perdón,
podamos disponer de nuestros bienes, aún después de la muerte, ¿no? Generando efectos jurídicos aún después de nuestra muerte. Entonces, los fundamentos serían la propiedad y la voluntad, ¿no? Ambos son fundamentos del derecho sucesorio, tanto cuando existe testamento como cuando no, ya que cuando no existe testamento, estimados estudiantes, la voluntad del difunto se presume por la ley. Es decir, la ley va a decir, como esta persona ha muerto y no ha dejado ningún testamento, ninguna disposición última de su voluntad, ninguna declaración última de su voluntad, yo, legislador, presumo que esta persona ha querido dejarle sus bienes a las personas más cercanas, ¿no? Entonces, la ley es la que está tomando el lugar de la voluntad del causante en ciertas ocasiones. Y eso lo vamos a ir estudiando de manera más estructurada, de manera más detallada a lo largo de este curso. Entonces, ambos son fundamentos del derecho sucesorio, tanto la propiedad como la voluntad, incluso cuando no hay testamento, ¿no? Porque algunos dirán, un momento, si no hay testamento, entonces, ¿por qué se dice que es la voluntad del causante, es decir, del decujus, término técnico que se usa en el derecho sucesorio? ¿Por qué se dice que es la voluntad del decujus si él ha fallecido sin decirnos qué es lo que quiere? Eso, estimados estudiantes, es porque la ley presume que la voluntad del decujus ha sido dejar sus bienes a los herederos más cercanos. Digo, a los herederos, a los familiares más cercanos, ¿no? ¿Y eso qué significa? Esto justifica aquel principio del derecho sucesorio por el cual los familiares más cercanos excluyen a los más lejanos, ¿no? Cuando uno fallece, ustedes van a estudiar cuando veamos la legítima, cuando estudiemos la sucesión ab intestato, es decir, sin testamento, vamos a ver cómo los hijos excluyen, por ejemplo, a los ascendientes, ¿no? Cómo los hijos pueden, y el cónyuge, excluyen a los hermanos del decujus, por ejemplo, ¿no? Entonces, es por esa relación de cercanía que tienen. Eso ya lo vamos a ir desarrollando de a poco. Entonces, ese es el fundamento, ¿no? Que han realizado, ese es uno de los fundamentos que los teóricos han desarrollado o han procurado que sea el dominante. Dentro de los fundamentos de tipo individualista hay también otras tendencias, ¿no? Veamos la segunda tendencia. Otros nos dicen, además de los que ya hemos visto, que nos dicen que el derecho de propiedad y la voluntad reconocida como una facultad para disponer, otros nos dicen que lo que justifica el derecho sucesorio van a ser las relaciones o consideraciones de carácter afectivo, sociológico y aún económico, ¿no? Apoyan el sistema sucesorio, entonces, esta tendencia que nos dice que lo afectivo determina el derecho sucesorio, además de lo sociológico. Nos dice que el padre en vida trabaja para asegurar la asistencia de sus descendientes, ¿no? Nos dice, sería ilógico que el padre no se preocupara de su familia después de su muerte. ¿Por qué? Porque durante toda su vida, el padre, o sea, las personas en general, van a procurar una buena vida para su familia, la subsistencia de su familia, ¿no? Brindándoles los medios económicos necesarios para su subsistencia. ¿No es cierto, Luis Miguel? ¿No es cierto, Jimena? ¿O qué dicen? Evidentemente, las personas buscan que sus descendientes, que sus hijos, que sus familiares cercanos tengan cierta estabilidad, subsistan. Esta perspectiva también nos dice que las fortunas en su creación implican la participación de los demás miembros de la familia, ¿ya?
Entonces habría una especie de propiedad familiar. En realidad no es solo la persona, no es solo la persona que va a fallecer, el de Cuyus, por ejemplo. Bueno, el de Cuyus no va a ser el único que ha forjado esa riqueza, el único que ha formado esa riqueza, sino que lo ha hecho mediante la colaboración de su familia. Y como su familia le ha colaborado, los miembros de la familia tendrían ese derecho a suceder, ¿no? Los miembros cooperan con su trabajo, nos dicen. Además, existe cooperación con los bienes de los antecesores. Entonces, estaríamos hablando de que existe un patrimonio o una propiedad familiar sobre los bienes. Y como los bienes pertenecen a la familia, ese es el motivo por el cual existiría la sucesión por causa de muerte. ¿Ya? Esa es una segunda tendencia. La primera, como hemos visto, es netamente técnica, ¿no? Se basa en la voluntad reconocida por la ley y se basa en la propiedad como un instituto importante. La segunda nos dice, hay vínculos afectivos que tienen también carácter económico y social que van a determinar que sea necesario que exista y que sea reconocido este derecho sucesorio. Y tenemos una tercera tendencia. La tercera tendencia encuentra su justificación en especulaciones que no necesariamente tienen consecuencias comprobadas. Es decir, hay especulaciones, ¿no? Algunos nos dicen, existe el derecho sucesorio porque si no existiera derecho sucesorio, los hombres no ahorrarían ni trabajarían de la misma manera en la que lo hacen cuando saben que van a dejar los bienes a sus seres queridos, ¿no? Lo que nos dice entonces es esta perspectiva especulativa, es que las personas se esforzarían más, ¿no? Cuando saben que sus bienes van a quedar para sus seres queridos. Entonces se van a esforzar más, van a generar mayor riqueza, pero si no existiera el derecho sucesorio, si no existieran estas disposiciones sobre la sucesión, si no existiera la sucesión mortis causa, sencillamente no lo harían, no nos esforzarían, porque al final sería, las riquezas que tendrían serían algo momentáneo, instantáneo, fugaz, ¿no? Existirían, nos dice también estas perspectivas, perjuicios en la economía si se desintegran los patrimonios, ¿no? Cuando uno fallece y se extinguiera el patrimonio, o sea, si uno fallece y se extingue su patrimonio, nos dice esto, ¿qué es lo que pasaría con los acreedores de esta persona? ¿No? Esto permitiría que las obligaciones queden sin cumplimiento, ¿no? Entonces, esto es, ¿cómo diríamos? Esto sería contrario incluso a la sistemática, porque ustedes saben que las obligaciones nacen para ser cumplidas, ¿no? Además, no se podría continuar con la explotación de fuentes de riqueza iniciadas por otras generaciones, ¿no? Generaciones anteriores inician la producción, digo, la acumulación de riqueza y debería permitirse también que las generaciones futuras puedan hacerlo. Hay también, estimados estudiantes, fundamentos de tipo social, ¿ya? Además de los fundamentos. Pero como ya les había dicho, ¿no? La tendencia más fuerte es esta, la tendencia individualista, que nos va a establecer que el derecho, que nos va a establecer que el derecho sucesorio tiene como fundamento la propiedad y la voluntad. Ya hemos visto algunas otras tendencias y veamos también los fundamentos de tipo social, porque es importante tomarlos en cuenta. La concepción social de la riqueza nos establece lo siguiente. La sociedad que es representada por el Estado es la que tendría que decidir cuál es el fin, cuál es el destino de toda la riqueza, ya que la riqueza es el producto del quehacer colectivo. Por ello, la riqueza tiene que pasar a la comunidad una vez que fallezca el titular, ¿no? Una vez que fallezca entonces el de cuyos, es decir, una persona que tiene ciertos bienes,
que tiene, imaginemos, un patrimonio lleno de activos. Según esta perspectiva, esto debería pasar al Estado, ¿no? Debería pasar al Estado. Nos dicen también esta perspectiva que la herencia es una fuente de injusticia. ¿Por qué? Porque coloca a algunos miembros de la sociedad en situación de privilegio y los coloca en situación de privilegio pese a que no hubiesen realizado ningún esfuerzo, ¿no? Estos miembros tienen a su disposición recursos que no han producido y que no han ganado. Entonces los obtienen de forma gratuita y sin ningún esfuerzo, como les había dicho, ¿no? Tiene sentido también lo que manifiestan estas perspectivas, ¿no? Nos dicen que esto va a generar determinadas desigualdades. Y hasta cierto punto, claro está, tendrá cierta razón, ¿no? Así como las perspectivas que hemos visto antes. Esta postura va a provenir de sistemas que niegan el derecho a heredar. Basta, estimados estudiantes, con ver el sistema de la Unión Soviética, ¿no? En la Unión Soviética y en los países socialistas, al menos, en los países que tienen tendencia socialista, se busca evitar el derecho a heredar, ¿no? El derecho sucesorio. El derecho sucesorio no debería existir y este es el fundamento para ellos, porque esto generaría desigualdades, ¿no? Una persona que ha tenido, por ejemplo, padres sumamente ahorradores, va a tener sin ningún tipo de esfuerzo muchos bienes, ¿no? Pero una persona tal vez que ha sido muy responsable, que ha sido un ciudadano ejemplar, etcétera, ha tenido padres que no eran ahorradores, entonces imaginemos qué es lo que pasa, ¿no? Entonces hay ciertas desigualdades que se pueden generar en mérito a esto. Y los sistemas que niegan este sistema sucesorio, además desgastan los capitales hasta su desaparición con impuestos altos, ¿no? Impuestos altos a la sucesión. Entonces, esa es la tendencia, reitero, en países de carácter o de raigambre socialista. Ustedes van a poder estudiar un poco más sobre esta experiencia en el texto de Guillermo Borda, de Sucesiones, que tiene un tratado bellísimo, Guillermo Borda, ¿no? Que se los recomiendo. Entonces ya hemos visto cuáles son las tendencias, ¿no? Ya hemos visto qué es lo que pretende justificar al derecho de sucesiones, cómo desde la teoría pretendemos justificar que exista el derecho de sucesiones. Y así se han ido generando diferentes teorías que van a obedecer a estas tendencias. Hay una teoría del derecho natural, por ejemplo, que nos dice que la sucesión deriva del dominio eminente de la familia, ¿no? La familia es un instituto natural, ¿cierto? Es un instituto del derecho natural, nos decían antes. Entonces, es en mérito a ese derecho natural que surge el derecho o que debe respetarse el derecho de sucesión. Hay también las teorías biológicas. La teoría biológica nos dice que la sucesión es consecuencia del orden natural o biológico. ¿Qué significa? Que la muerte va a provocar la continuidad del individuo por sus descendientes, ¿no? Uno de los instintos biológicos es la de la supervivencia de la especie, ¿no? Uno, incluso si vemos a los pensadores griegos, vemos aquello, ¿no? Uno procura ser inmortal y es por ese motivo que termina teniendo hijos, nos decía algún filósofo griego. Entonces, y esto incluso obedece al instinto, ¿no? Y por eso es que la teoría biológica establece que el individuo continúa por medio de sus descendientes. Y entonces, en mérito a eso es que también el descendiente debería continuar con, eh, con, con el patrimonio del causante, ¿no? Del causante, del decujus. Teoría del afecto presunto, esta que hemos hecho referencia hace un momento, ¿no? La ley examina aquello que el difunto hubiera hecho si hubiese tenido tiempo de realizar un testamento y decide, de acuerdo a la costumbre de otros padres de familia, cuál es el destino que se le da
al patrimonio del decujus, del causante. Entonces, el afecto presunto, la ley presume que había afecto, ¿no? La ley presume que la persona que ha fallecido tenía afecto con sus familiares y por tanto dice a estas personas les corresponde ciertos bienes. Les corresponde esto de la legítima que vamos a ver que son proporciones. Teoría de la copropiedad familiar, eso que hemos mencionado hace un momento en una de las tendencias, ¿no? Rechaza la idea de la voluntad presunta del causante. Rechaza la idea de la voluntad presunta y afirma que el derecho del heredero deriva de la copropiedad sobre el patrimonio que pertenece a su familia. Es decir, sobre el patrimonio, toda la familia sería titular del patrimonio, ¿no? Entonces es por ese motivo que se heredaría. La teoría utilitaria también tenemos, ¿no? Se concentra en razones por las cuales el Estado es el que tendría que organizar el sistema sucesorio, fundamentalmente por razones políticas y económicas. Y tenemos la teoría negatoria que habíamos hablado, que se ha dado, por ejemplo, en la Unión Soviética, que rechaza la existencia de propiedad privada y rechaza el derecho sucesorio. Si nosotros revisamos nuestra constitución política del Estado, ustedes ya saben que el derecho de propiedad incluso es un derecho fundamental, ¿no? Y está reconocido también, al estar reconocido el derecho propietario, el derecho de sucesión, ¿no? Está también en nuestra constitución. Pasemos entonces a revisar ahora el concepto de la sucesión. La sucesión, etimológicamente, viene de la palabra sucesio y esta del verbo suceder, que es la acción y efecto de continuar una situación, ¿no? La sucesión viene de continuar algo. Alguien va a continuar algo. Y cuando nosotros hablamos de la sucesión mortis causa, nosotros nos vamos a referir a la continuación que hace el causaviente del patrimonio que tenía su causante. Y esto lo entendemos, reitero, en base a la teoría patrimonio-personalidad, ¿no? Esa es una teoría que se ha ido dando, que se ha respetado en el derecho francés, con el código Napoleón de 1804, ¿no? O sea, se ha ido desarrollando posteriormente a esto, que nos dice básicamente que el patrimonio es un todo abstracto, ¿no? Y Aubry y Rao lo describen muy bien. Nosotros tenemos un todo abstracto, es como si nosotros tuviéramos una bolsa imaginaria en la que están todas nuestras deudas, en la que están todos nuestros bienes. Eso es el patrimonio. No es visible, ¿no? Solo se lo entiende mediante el intelecto. Y ese patrimonio, entendido de esa manera, de esa forma intelectual, ayuda a comprender también la sucesión universal. Porque los herederos van a suceder a su causante en la totalidad de sus relaciones jurídicas de carácter patrimonial, ¿no? Porque también cuando ustedes han visto personas, por ejemplo, la materia, han visto que hay algunos derechos que no se pueden transmitir después de la muerte, ¿no? Ustedes han visto que la muerte es el fin de la personalidad, pero que cuando termina la personalidad, terminan también algunos derechos, ¿no? Es decir, uno no va a heredar, por ejemplo, el nombre. El nombre, el apellido sí, ¿no? Es transmisible, pero no es un bien jurídico que se herede como tal. Tampoco las relaciones de filiación, ¿no? O sea, cuando uno fallece, por ejemplo, no va a heredar la relación de esposo que tenía, bueno, sus herederos no van a heredar esa situación de esposo que tenía, ¿no? Entonces hay ciertos derechos que son personales, que no van a transmitirse mortis causa. Los derechos que van a transmitirse mortis causa son los derechos patrimoniales. Entonces, en la sucesión hay la continuación de alguien o algo en lugar de otra persona o cosa, ¿no? A eso se refiere en un sentido amplio. Hay una continuación. Alguien continúa algo que otra persona estaba haciendo antes. Genéricamente,
La sucesión implica una serie de acontecimientos que se siguen en el tiempo, ¿no? Sucesión de eventos, actos que se van realizando uno tras otro, uno después de otro. Pero ya analizando lo que significa la sucesión desde el ámbito jurídico, podemos distinguir una acepción amplia y una acepción restringida. En el sentido amplio, hay sucesión cuando se da el cambio de sujeto en una relación jurídica. ¿Ya? Entonces, en el sentido amplio, la sucesión puede darse inter vivos, ¿no? Puede darse una sucesión inter vivos, claro. Por ejemplo, el comprador sucede al vendedor en la propiedad de la cosa vendida. Yo le vendo una casa a Luis Miguel, por ejemplo, y él va a ser el sucesor a título particular de ese derecho propietario y él va a tener el derecho propietario posteriormente. Entonces, la sucesión en un sentido amplio abarca también esto, pero en un sentido restringido e inherente a nuestra asignatura, que es el derecho de sucesiones, el derecho de sucesión por causa de muerte, la sucesión tiene que ser entendida como la transmisión de todos los bienes y derechos del difunto, así como sus obligaciones, mismas que no se van a extinguir con la muerte, ¿no? No se extinguen con la muerte. La palabra sucesiones, nos dice Carlos Morales Guillén, se usa como la de más amplio significado y más propia para denotar el hecho general de la transmisión de derechos y obligaciones que implica la muerte de una persona, ¿no? Eso es entonces la sucesión, la palabra, a eso se va a referir la palabra sucesión dentro de esta materia que estamos llevando ahora. Como institución jurídica, implica un modo de adquirir el dominio, por cuya virtud se transmite la herencia de una persona, sea según expresas disposiciones de última voluntad, o sea mediante la voluntad presunta del que no pudo testar. Entonces, ¿qué es el derecho de sucesiones? Es una institución jurídica que implica el modo de adquirir bienes, ¿no? Adquirimos bienes, adquirimos también obligaciones. En virtud a esta institución, se transmite la herencia de una persona a otra. Esto puede darse de dos formas, ¿no? Por disposiciones de última voluntad, mediante el testamento, que vamos a estudiar también en esta materia, o también mediante una voluntad presunta. Esta sucesión que se da por legítima, ¿no ve? La legítima, que es esa porción reservada por la ley a ciertas personas específicas que guardaban una relación de parentesco y cercanía con el causante. ¿Cuál es la diferencia entre sucesión y herencia? Esto también tienen que comprenderlo antes de ingresar ya al desarrollo de nuestra materia. Suelen tomarse como sinónimos, ¿no? Cuando uno habla de sucesión por causa de muerte, uno muchas veces piensa que únicamente nos referimos a la herencia. ¿Se tratan como sinónimos? Efectivamente, pero cuando nosotros estudiamos el derecho a fondo y nosotros, bueno, ustedes son estudiantes de derecho, somos todos nosotros estudiantes de derecho que día a día buscamos ser más precisos con los conceptos, debemos comprender que no estamos ante términos sinónimos. Ya que guardan una relación de género y especie, ¿ya? Francesco Messineo nos dice que la herencia es una subespecie de la sucesión, ¿ya? Entonces, la sucesión es el género y la herencia es la especie. ¿Por qué? Se puede suceder como heredero, pero también se puede suceder como legatario. ¿Cuándo se sucede como heredero? Cuando a alguien le transfieren ese patrimonio como heredero. Esto se va a dar en la sucesión a título universal, ¿no? El heredero va a verse como titular de la universalidad de bienes hereditarios o patrimonio hereditario, ¿no? Entonces, cuando hablamos de herencia, lo que se está transfiriendo es la totalidad, la universalidad
de derechos y obligaciones del causante, ¿no? Pero también puede haber la figura del legatario, ¿no? También puede sucederse como legatario. El legatario, o el caso del legatario, se va a dar de manera particular, ¿no? Vamos a hablar de una sucesión a título particular. Sucede en un derecho real que tenga por objeto bienes determinados o relaciones determinadas, ¿ya? Entonces, el derecho de sucesión por causa de muerte no solo va a tener herederos, a veces también va a tener legatarios, personas que van a suceder al causante en ciertos bienes específicos. De esta manera, entonces, vamos a concluir nuestra clase del día de hoy. Hemos visto entonces la diferencia entre heredero y legatario. Hemos visto también ya a qué se refiere el concepto de sucesión. Hemos visto cuál es el fundamento de la misma. Muchas gracias por su atención y en caso de tener dudas, pueden realizar las preguntas mediante nuestro foro de preguntas, también mediante nuestro grupo de WhatsApp y en esta misma clase ustedes saben que son libres de poder levantar la manito, de poder interrumpir y realizar las intervenciones que vean necesarias. Muchas gracias.